Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda. Vamos a empezar nuestro módulo 4 de este diplomado en Administración y Gestión de Aprovechamiento de Recursos Materiales en Unidades de Atención a la Salud. El módulo 4 es el último módulo de nuestro estudio y vamos a aterrizar la mayoría de los temas en estas 8 sesiones que nos quedan por delante. Vamos a empezar con la número 1, que es análisis del sistema de salud mexicano. Este análisis está dividido en 2 sesiones. Vamos a trabajar aspectos bien importantes y los vamos a relacionar directamente a nuestro tema general, que es precisamente el aprovechamiento de los recursos materiales. Como ya hemos trabajado últimamente en estos videos, voy a hacer una lectura de los conceptos y posteriormente los comentarios pertinentes. Y dice la introducción a este tema. Dice, el sistema de salud mexicano no ha cambiado sustancialmente desde que se estableció la Secretaría de Salud en 1943. Desde entonces, como lo acreditamos en la sesión correspondiente, no han cambiado las metas de universalidad, gratuidad, calidad y oportunidad. Lo que sí ha cambiado dramáticamente es el perfil de los pacientes mexicanos y con ello nuestro problema. El sistema de salud mexicano no tiene recursos suficientes, fondos suficientes, y nos resulta obvio que está inadecuadamente organizado para satisfacer las necesidades de la población a la luz de la creciente longevidad y los desafíos creados por la prevalencia y aumento de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, las cardiopatías y el cáncer. Parece ser que ese es nuestro principal problema. La longevidad, la esperanza de vida actual en nuestro país, pero más allá de que eso no obviamente no es un problema, sino la prevalencia de las enfermedades crónicas que afectan demasiado a todos los sectores de la atención a la salud, tanto los sectores públicos como privados, porque los seguros en los hospitales privados, cualquiera pensaría que pues están beneficiando de esta situación, pero también hay un aumento en el costo de los seguros privados de atención médica y cada vez más gente pues migra a los sistemas de salud pública. Esto va saturando el sistema y se va haciendo cada vez más costosa la atención. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que efectivamente estamos buscando una universalización de la atención, estamos tratando y durante muchos años se ha tratado de llegar a las comunidades más desprotegidas, en los lugares más recónditos de nuestro país, y sin embargo sigue siendo insuficiente porque no hay una estructura lo suficientemente grande, lo suficientemente coherente para abarcar todas las necesidades de atención. Esto también va a reflejarse en la calidad de vida que tienen las personas en las ciudades, en las grandes ciudades del país, con relación a la calidad de vida que tienen las personas en los estados más remotos o más desprotegidos, las comunidades con menos acceso no solamente a los servicios de salud, a la educación, a las tecnologías, al desarrollo humano y al desarrollo social. Entonces tenemos un problema que mientras se va haciendo un sistema enfocado en la prevención, enfocado en la universalización, también se van dejando desprotegidas otras áreas importantes, lo que a su vez repercute en los aspectos más primarios y en este caso pues en la salud. ¿Cómo funciona esta desprotección? Cuando no hay una correcta educación, no hay un correcto acceso a la tecnología en las poblaciones, pues obviamente las enfermedades primero se tratan de manera local, primero se tratan con una serie de remedios hasta que ya es insostenible esos remedios o ese tratamiento tradicional, si se quiere, o local, y entonces las personas buscan la atención especializada, pero para acceder a la atención especializada, una persona que vive en un estado, por ejemplo en Oaxaca, en la sierra, pues tiene que trasladarse a la ciudad de Oaxaca, pero
pero si en la ciudad de Oaxaca no existe la suficiencia de la especialización, entonces esa persona debe trasladarse casi siempre a la Ciudad de México, lo cual ocasiona pues no solamente un deterioro en la ya precaria salud para cuando buscó la atención médica especializada, sino además en el tiempo que transcurre en lo que esta persona la necesita y la recibe. Y esto pues obviamente va saturando el sistema por regiones y lo va haciendo cada vez más inaccesible, lejos de abarcar a más gente, tener más atención para más personas, pues se va haciendo la atención cada vez más centralizada, ¿no? Esto lo vemos en los institutos nacionales, lo vemos en los centros médicos de especialidad, que también funcionan como centros médicos nacionales, y tenemos una población muy diversa de prácticamente todo el país que tiene la necesidad de atenderse en la Ciudad de México a miles de kilómetros de sus lugares de origen y pasar aquí pues las de Caín, porque no solamente es recibir la atención, hay que tomar en cuenta que se debe pagar hospedaje, se deben pagar alimentos, se debe pagar limpieza, se debe pagar de servicios sanitarios, en fin, toda una serie de cosas que pues no solamente se trata de que la persona se traslade de su estado de origen a la Ciudad de México, reciba la atención y se regrese. No, no funciona de esa manera. Hay todo una situación atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando a este problema le agregamos el hecho de que llega al Instituto Nacional X a recibir la atención especializada y no hay recursos para brindarle tal atención? O no sirven los equipos, o no hay personal suficiente, y si bien la persona tenía una cita, vamos a pensar para el día primero de un mes, se le reprograma, por ejemplo, una cirugía hasta dentro de 15 días, y esa persona pues tiene que trasladarse de nuevo a su lugar de origen y regresar a la Ciudad de México 15 días después con la esperanza de que ya existe el recurso o ya esté el personal o ya funcionen los equipos, o se le tiene que reprogramar para más adelante, o tomar la decisión, mucha gente lo hace, de esperarse en la capital del país durante 15 días o en algún estado en donde esté la especialidad en 15 días, y esto le va generando cada vez más gastos y por supuesto más deterioro. Esto es un problema nacional y no podemos nada más decir que no sucede. Sucede en todos lados, y tenemos cualquier hospital y los institutos nacionales, pues si hacemos una encuesta del perfil de los pacientes nos vamos a dar cuenta de cuántos pacientes hay que vienen de los estados de la República a buscar esta atención. Imagínense qué sucede cuando le salimos con la novedad, ya estando aquí el paciente, de que pues no hay el medicamento o no hay los insumos, no sirven los equipos. Y esto se debe, obviamente, quienes pagan esta situación a manera de problemas para su salud, pues son los pacientes, y quienes reciben la mayoría de las inconformidades, quienes reciben las quejas, por decirlo de algún modo, de los pacientes, desde una queja simple hasta insultos, con actos de violencia, y todo eso pues es el personal operativo, y todo esto tiene su origen en la ineficiencia administrativa que durante el módulo 3 acreditamos ampliamente. Sí tiene mucho que ver cómo se administran las unidades, sí tiene mucho que ver cómo se están administrando, comprando, solicitando y asignando los recursos para la atención en las unidades per se dentro de, pero también tiene muchísimo que ver cómo se está administrando el sistema a nivel de instituciones, a nivel de las direcciones. Y el hecho de que para una dirección sea muy sencillo decir, pues este paciente que se traslade de su lugar de origen, vamos a seguir con el ejemplo, que se traslade de Oaxaca a la Ciudad de México y se le brinde la atención, y yo con eso pues ya solucioné, firmo solamente una serie de órdenes y ya solucioné el problema, cuando la realidad es que no se está solucionando, y tiene un impacto muy pero muy lamentable
en la condición de los pacientes. ¿Qué sucede a la postre? Que la calidad de vida de esa persona, el estado general de salud, que si bien era malo para cuando solicitó la atención, pues ahora resulta ser muchísimo más complicado y tiene una altísima tasa de riesgo de incluso morir dentro o esperando esa atención especializada. Este problema también lo tenemos en la cuestión de la educación. Si bien los síntomas, las enfermedades, la mayoría, la gran mayoría de las enfermedades tiene una sintomatología determinada, mucha gente por ignorancia, mucha gente por falta de educación o por muy mala información busca remedios caseros o busca en internet quienes tienen acceso a esto y entonces toman una serie de medidas preventivas o curativas según los estándares de cada población, y esto no solamente va a detener la intervención médica formal, va a retrasar y va a empeorar el estado de salud. Ya tenemos este factor, y si una persona empezó con un síntoma hace 5 años, primero lo trató de manera local, primero lo trató con una serie de remedios, total que para cuando necesita o requiere, cuando llega a la atención médica especializada, pues lo que era una enfermedad que se podía haber tratado, vamos a pensar en la diabetes, desde sus primeras manifestaciones, y se podría haber hecho un plan de dieta, un plan de cuidado, un plan de autocuidado, educando al paciente y a la familia, pues no resultó de esa forma. Para cuando el paciente llega aquí ya está en una situación en que la enfermedad ya tiene incluso otro tipo de complicaciones que ya requieren más especializaciones, más intervenciones tratando de mejorar la calidad del estado de salud, y esto ya resulta también muchísimo más costoso. Pues bueno, así más o menos nuestro sistema, y precisamente en esta clase pues tratamos de hacer un análisis, no de encontrar las respuestas, porque creo que la respuesta ya la tenemos. Hay una falta de eficiencia administrativa. Fíjense que es curioso porque muchas veces se cree que es indolencia o muchas veces se cree que es una total indiferencia por parte de los gobiernos e incluso por parte de las instituciones de salud a la situación general de la población. La verdad es que no podríamos acreditar que hay indolencia o hay indiferencia, pero sí podemos acreditar, y parece ser que lo hemos conseguido en nuestros estudios de investigación que hemos ido realizando a lo largo del módulo 3, sí podemos acreditar la ineficiencia administrativa y cómo el simple hecho de que una persona no haga un trabajo adecuado va a afectar todo el sistema de salud. Podríamos pensar de manera muy limitada en una institución, en una unidad o en un servicio en su mínima expresión del sistema, y cómo ese servicio no va a poder brindar la atención, pero esa persona la necesita, lo que significa que la va a buscar en otro servicio, que si también tiene otro problema le vamos a sumar uno más. Si ya tenía 10 pacientes, pues ahora va a tener 11, y los recursos que tenía para 10 ahora van a tener que ser para 11, y así sucesivamente. Así es que sí es una sola persona la que puede ocasionar una falla muy grande en todo el sistema, y esto lo vemos todo el tiempo, nada más que a veces nos cuesta un poquito encontrar la magnitud del problema en la eficiencia administrativa, y ya aquí entrando en esa materia pues obviamente lo vemos en el en el mal uso de los recursos, en el desperdicio, lo hemos repetido varias veces, en el robo, en la sustracción de estos recursos del presupuesto, en el impacto que tiene el hecho de comprar insumos o materiales, fármacos de baja calidad, tratando de que alcance para todos. Todo esto va a afectar al sistema, y cuando logramos entender nuestro sistema, que es el objetivo de estas 2 primeras sesiones, no criticarlo, entender
cómo funciona, por qué tenemos estos problemas en pleno siglo XXI, con tanta tecnología médica, con tanto avance científico, y seguimos presentando problemas. Ya no hablamos de tercer mundo, hablamos de problemas simples de salud que se pueden resolver de la manera más sencilla, proporcionando programas reales, eficientes, efectivos, de educación al paciente, de autocuidado, de un manejo de los recursos adecuado por parte de todo el sistema. Esto también nos lleva a la renuencia. De repente tenemos un desconcierto ahí grande y nos hemos preguntado por qué la renuencia de tener sistemas de administración más complejos, más efectivos, como el hecho de, si tú solicitaste cierto medicamento, tienes que describir perfectamente bien para qué, en qué se utilizó ese medicamento, cuándo se utilizó, y hacer el trabajo correspondiente en los inventarios. Pues acciones tan sencillas como esas, como emitir un recibo para quien está utilizando algún recurso, no se hacen porque pues la gente no quiere hacerlo, porque el personal operativo no coopera, porque pues no hay cosas, ¿no? ¿Cuántos casos tienen que suceder de que tenemos un equipo nuevo, un equipo recién llegado a la unidad? Vamos a pensar, un ultrasonido está empacado, está recién importado y llega a la unidad, y permanece la caja cerrada durante meses enteros porque falta una firma. Esto, visto desde la perspectiva de la eficiencia administrativa, visto desde la perspectiva del sistema y de cómo afecta, pues resulta más que molesto, vergonzoso, porque no podemos concebir que, teniendo tanta saturación del sistema, teniendo tanta necesidad de toda la población para recibir esa atención, no se pueda conseguir una firma para utilizar el equipo. Una vez que el equipo ya se firmó, el documento ya se puede utilizar, se instala, ahora alguien tiene la genial idea de que, como es un equipo muy nuevo, como es muy costoso, entonces desconecto los aparatos, los transductores, en el caso del ultrasonido, los guardo en mi oficina, los dejo bajo llave y lo utilizo el equipo para cuando sea mejor. ¿Cuándo es mejor si no en el momento en el que esté el paciente solicitando la atención? Todos estos criterios de repente nos desconciertan muchísimo, nos hace preguntarnos, bueno, pues ¿en dónde estamos o en qué cabeza cabe hacer ese tipo de cosas? Otra muy común es que pues no se guardó el transductor para poder acceder al equipo, y resulta que alguien llegó y se robó el transductor, o lo tiró, o lo malutilizó y lo echó a perder, lo que va a costar que intervenga el seguro, y en lo que se hace la investigación, en lo que el seguro paga el equipo o se lleva a mantenimiento, ya pasaron días. Mientras que esos días son los que se le quitaron de la atención de nuestro paciente, que estamos hablando de Oaxaca, ya tuvo que estar otro día u otros 2 días, o pasarse a otra unidad haciendo sus trámites correspondientes, todo porque alguien no es consciente de la importancia que tiene una pastilla, un guante, una gasa, que visto de manera individual decimos pues no es nada. ¿Cuánto puede costar un cubrebocas triple plisado? ¿Cuánto puede costar un par de guantes? ¿Cuánto puede costar una sola gasa? Pues puede costar muchísimo más que los pesos y centavos que se gastan en ella. Y ahí es en donde intervenimos nosotros. Ahí es en donde interviene la eficiencia administrativa del sistema a nivel del sistema. Ya olvidemos un poquito a nivel de la unidad. Vamos a hablar a nivel del sistema. Bien, pues hay que leer el artículo de la sesión, hay que escucharlo con atención y hay que entender. No estoy diciendo que la sesión no sea un tanto pesada, lo es, pero esto nos va a dar una perspectiva que es el objetivo, tener una perspectiva más amplia
de lo que tenemos que hacer, dejar un poquito la comodidad de nuestro servicio, dejar un poquito la comodidad de nuestra unidad y voltear a ver el sistema en su totalidad, que es muchísimo más complejo de lo que parece, y esto nos va a ayudar mucho más a fundamentar la importancia de la gestión, del adecuado aprovechamiento de los recursos materiales. Pues bien, yo espero que esta intervención sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.